Pues ya estáis. Pues buenos días, soy Carlos Álvarez, secretario federal del sector de Administración General del Estado de la Unión General de Trabajadores, de la Federación de Servicios Públicos, y me acompañan Elisa Fernández, que es la secretaria general del sector de Administración General del Estado de Comisiones Obreras, Silvia Fernández, que es la secretaria general de la sección sindical estatal de prisiones, también de Comisiones Obreras, y José Ramón López Santamaría, que es el presidente de ACAI-UGT. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer la presencia, bien la física y si no la telemática de todos los que se han conectado en este llamamiento que hemos hecho para explicar que el Gobierno ha incumplido el acuerdo marco para una administración del siglo XXI. Un acuerdo que suscribió la ministra de Hacienda con Comisiones Obreras y con UGT el día 19 de octubre, que constaba fundamentalmente de tres apartados: un apartado económico que está en marcha, un apartado generalista para todas las administraciones, para enfocar esa administración del siglo XXI, y un apartado concreto, el noveno, dirigido a medidas para la Administración General del Estado. Dentro de este apartado noveno hay un punto que dice textualmente: la revisión del modelo organizativo y la clasificación de los centros penitenciarios, así como su adecuado reflejo en la relación de puestos de trabajo. Para ello se constituirá de manera inmediata una mesa de trabajo entre los Ministerios de Interior, Hacienda y Función Pública y los sindicatos firmantes de este acuerdo para elaborar una propuesta de actuación en este sentido, que se elevará a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado este año, es decir, con esa fecha de caducidad de 2022. El 17 de noviembre se constituyó el grupo. Ha habido innumerables y reiterados incumplimientos con respecto a la frecuencia de las reuniones del mismo, y en cualquier caso, en la última, que se realizó el 9 de febrero, el 9 de este mes, es decir, ya superado todos los plazos, decidimos levantarnos de la mesa al no haber puesto el Ministerio ninguna propuesta sobre la mesa que pudiéramos valorar. Es un conflicto que viene de muy largo, que nos congratulamos de poder introducirlo y que la Administración, por la propia Ministra de Hacienda, estuviera de acuerdo con nosotros. Así lo reflejó en el discurso en el que explicó desde su punto de vista lo bueno del acuerdo, que era una de las medidas que venía a solucionar. Que es un conflicto que viene de muy largo, motivado fundamentalmente por una clasificación de centros anacrónica que genera unas desigualdades tremendas y que pretendíamos corregir al tiempo que acabar, como digo, con ese conflicto. Hemos decidido explicarlo a la sociedad, y para eso pues estamos los responsables tanto del sector de Administración General del Estado como de las instituciones penitenciarias en los centros. Ya le paso la palabra a mi compañera Elisa para que vaya profundizando en el tema. Muchísimas gracias, Carlos. Por mi parte, pues quiero recalcar que este acuerdo marco para una administración del siglo XXI es una oportunidad única para blindar los servicios públicos y dar a la ciudadanía la atención directa en la calidad que realmente se merece. Unos servicios públicos que no podemos olvidar que aún arrastran el desmantelamiento que supusieron las políticas de recortes y que desde ambos sindicatos llevamos años intentando recuperar. Desde Comisiones y UGT consideramos imprescindible garantizar, gracias a la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y de los distintos acuerdos que conlleva también el acuerdo marco y que se han firmado, los derechos del personal de la Administración General del Estado en materia de carrera profesional, salarios, igualdad, movilidad,
el desarrollo de los grupos profesionales, la evaluación del desempeño objetiva, transparente y orientada en positivo a la convocatoria de las vacantes para realmente brindar los servicios públicos, entre otras. Y es que insistimos en el carácter esencial del servicio público que este personal presta en la Administración General del Estado y queremos advertir de las dramáticas consecuencias que puede tener, o que ya está teniendo para la ciudadanía, el recorte de los derechos del personal que pone en marcha las políticas públicas y sociales del Gobierno. Y por eso estamos hoy aquí, porque queremos exigir al Gobierno un compromiso real con lo firmado, que vaya más allá de una foto. Exigimos al Gobierno que cumpla con lo acordado, que cumpla con los fondos adicionales que se firmaron en 2018, que llevan más de 3 años de incumplimiento, con el teletrabajo, con la negociación y modernización real de la AGE a través de la Ley de Función Pública, que cumplan con la igualdad y la protección de las trabajadoras de la Administración General del Estado, con un protocolo realmente eficaz frente al acoso sexual y por razón de sexo, que cumpla con los compañeros y compañeras del servicio exterior, con la jornada de 35 horas, la jubilación parcial y, para lo que estamos hoy aquí, que cumpla con lo que ha firmado del modelo organizativo y de la clasificación de los centros penitenciarios. En definitiva, le estamos pidiendo a la ministra de Hacienda y a la secretaria de Estado de Función Pública que tengan un respeto por la negociación colectiva y que cumplan los acuerdos que firman en la Administración General del Estado. Doy paso al compañero de la CAI para entrar más en detalle de todo lo que respecta al acuerdo de instituciones penitenciarias. Gracias, Elisa. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy José Ramón López, el presidente de ACAI-FUGETEM, y bueno, voy a explicaros un poco, primero, en qué consiste lo que es el acuerdo marco, porque claro, cuando leemos el acuerdo marco sobre instituciones penitenciarias y vemos lo que es su propia sintaxis, se dice la revisión del modelo organizativo y la clasificación de los centros penitenciarios. Evidentemente, cuando hablamos de esto, pues la gente no entiende muy bien a lo mejor de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces quisiera hacer pues una introducción de por qué se llega a ese acuerdo marco, por qué se introduce esto en el acuerdo marco y las consecuencias que evidentemente esto tiene. Y haciendo una premisa inicial, que no es baladí y que para nosotros es muy importante, ¿no? Este es un acuerdo que se firma con el Gobierno. El acuerdo marco es un acuerdo donde el Gobierno de España firma con el área pública de comisiones obreras y con UGT Servicios Públicos. Por tanto, lo que no puede bajo ningún concepto es el Gobierno y la cabeza de su ministra de Hacienda y Función Pública incumplir lo firmado, porque evidentemente lo que estaría generando es una absoluta desconfianza en la negociación colectiva y en el cumplimiento global de todo lo que en ese acuerdo, además de instituciones penitenciarias, existe. Por tanto, partiendo de esa premisa, queremos que se entienda qué significa el modelo organizativo y qué significa la clasificación de los centros penitenciarios, porque creemos que es importante. Los centros penitenciarios ahora mismo están clasificados en 9 categorías para el personal funcionario y 10 para el personal laboral. Y esas categorías lo que generan son unas diferencias dentro de los complementos retributivos específicos o singulares de puesto respectivos. Por tanto, lo que se está produciendo y lo que viene produciéndose desde finales de los años 80 del siglo pasado es como comentaba Carlos, una organización y una clasificación de centros absolutamente anacrónica que no ha tenido en cuenta todas y cada una de las modificaciones, todas y cada una de las situaciones que han ido incidiendo en el sistema penitenciario español. Y eso es muy importante porque entonces sí que podemos entender qué es lo que se está produciendo. Bien, en primer lugar, como os he comentado, la relación de puestos de trabajo son de finales de los años 80. Y desde ese momento se ha establecido esta estructura. Claro, en los años 80 no existía ni de lejos la estructura organizativa, los centros penitenciarios que tenemos en este momento, la complejidad de la población reclusa y una serie de factores que vamos a empezar a explicar. En primer lugar, lo que fue la aprobación del Código Penal del año 95, en donde se establece lo que nosotros denominamos el sistema penal alternativo y que generó unas cargas de trabajo de unas grandísimas proporciones al sistema penitenciario que antes no se tenía. Trabajos en beneficio de la comunidad, incremento de los regímenes abiertos, una serie de situaciones que, como no lo hacía nadie, lo tuvimos que asumir en las instituciones penitenciarias.
Y evidentemente eso no ha tenido ni un reflejo ni en la relación de puestos de trabajo, ni en los contenidos funcionales, ni en los ámbitos retributivos del personal. El plan de amortización y creación de centros penitenciarios lo que hace es sacar los centros de las ciudades en el año 91 y generar grandes centros tipo, grandes ciudades donde pueden llegar a tener hasta 2.000 internos dentro de un centro. Una complejidad tremenda con 14 módulos, con módulos de respeto, con módulos de régimen cerrado, con módulos de unidades terapéuticas, en donde cada uno de esos módulos tiene unas condicionantes y unas características de trabajo muy diferenciadas de unos a otros. Esta situación tampoco se ha visto reflejada en ningún momento en la institución penitenciaria y en los contenidos funcionales, organigrama y estructura de los propios trabajadores y trabajadoras de la institución. El manejo de la población reclusa ahora mismo es un manejo muy complicado porque aparte de lo que siempre hemos tenido, es decir, internos, hombres, mujeres, jóvenes, octogenarios, etc., ahora lo que tenemos también es una población reclusa extranjera muy importante, con unos sistemas y unos valores culturales muy diferentes a los nuestros, que generan unas disfunciones en los centros de forma generalizada, junto con mafias organizadas de países del este, de drogas, etcétera, que conviven en los centros penitenciarios y que nos generan también unos grandes problemas. Pues todas estas características tampoco se han visto reflejadas en nuestro sistema por parte de la administración. Tenemos unos grandísimos problemas y los periodistas que seguís del penitenciario sabéis perfectamente que es el problema de la salud mental con los internos, es decir, un 25% de la población reclusa está en tratamiento con medicaciones psicotrópicas y evidentemente son una población de gran riesgo tanto para el resto de la población reclusa como para el personal que trabaja en los centros. Tenemos una situación con la relación de puestos de trabajo, como comentaba antes Elisa, un grandísimo número de vacantes porque la administración ha sido incapaz de generar esas vacantes en el sistema. Ahora mismo tenemos 3.000 vacantes en personal funcionario y casi 1.000 vacantes, 984 en personal laboral. No se puede trabajar en una institución como la penitenciaria con 4.000 vacantes, porque nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, atendemos directamente a personas y si no tenemos el personal suficiente, lo que se produce es, en primer lugar, una merma de la seguridad y en segundo lugar, una merma de la intervención y del tratamiento de los centros. Por tanto, esta es una situación, una responsabilidad que recae única y exclusivamente en la propia administración. Y luego somos un colectivo que sufrimos un número de agresiones absolutamente tremendas en los últimos años. De hecho, nosotros abandonamos el PEAFA, retiramos nuestra firma del PEAFA porque fue un absoluto fracaso por parte de la administración. Y os voy a dar el dato de este último año porque es esclarecedor. El año pasado se contabilizaron oficialmente, que no significa que son las agresiones reales, pero se contabilizaron oficialmente 151 agresiones. En el año 2022 se han contabilizado oficialmente 453. Casi se han triplicado en un año las agresiones en los centros penitenciarios. Es una absoluta barbaridad. Y la administración sigue sin hacer absolutamente nada, hasta que un día hay una desgracia. Que no la ha habido, milagro, como ocurrió en Cuenca, cuando al compañero le cortaron el cuello, etc. Por tanto, este es el histórico, esto es de dónde venimos y estos son los motivos que fundamentan que se establezca dentro de algo tan importante como un acuerdo marco firmado con el gobierno la solución de toda esta situación que viene atravesando instituciones penitenciarias. Claro, hablamos de incumplimientos. Bueno, el primer incumplimiento es obvio, ¿no? El propio acuerdo dice que de forma inmediata se constituirá el grupo de trabajo. Cuando el acuerdo se firma el 19 de octubre, el grupo de trabajo se constituirá el 16 de noviembre. El concepto de inmediatez en el gobierno parece que es un poco ligero, ¿no? Llegamos a un acuerdo de reunirnos todos los jueves. Ese acuerdo se incumple de forma reiterada por la administración, se convocan reuniones y las reuniones se suspenden sin ninguna justificación. Se convoca de nuevo la reunión y se vuelve a suspender sin ninguna justificación. Se nos establece que se nos van a entregar la documentación para poder adelantar y trabajar sobre esta situación, sobre este acuerdo, y jamás la administración nos ha facilitado un borrador del texto o un borrador sobre lo que estábamos hablando.
claro, en esta situación era muy difícil trabajar. Ya cuando llegamos a la reunión de final de mediados de enero, del 19 de enero, pues la Administración se comprometió a entregar esa documentación para la siguiente reunión y también a establecer una memoria económica y una oferta económica para la reclasificación de los centros, para reconvertir la nueva categoría S3 y hacer los ajustes económicos necesarios. Cuando llegamos a esa reunión no tenemos la documentación, no tenemos la oferta económica y por eso estas dos organizaciones se levantaron de la mesa. Y aparte de levantarse de la mesa, tanto ACAIC-UGT como Comisiones Obreras hemos presentado por escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que no vamos a acudir a ninguna reunión de negociación del ámbito de instituciones penitenciarias, ni a la mesa delegada, ni a la subcomisión departamental, ni a los comités de prevención, ni a nada que tenga que negociarse en instituciones penitenciarias hasta que este grupo de trabajo y este compromiso que está en el acuerdo marco se reconduzca y se lleve a cabo, porque es algo absolutamente primordial no ya para estas organizaciones sindicales, sino para la institución penitenciaria. No puede ser que de forma continuada, y lo digo con toda la claridad, desde la Administración, y no sabemos quién es el responsable o la responsable, se falte continuadamente al respeto a los trabajadores y a las trabajadoras de prisiones. Porque cuando se firma un acuerdo, los acuerdos se firman para cumplirse. Y cada parte tiene que asumir las responsabilidades derivadas de la firma de esos acuerdos. Obviamente, la Administración, en este caso, la ministra de Hacienda y Función Pública y la Secretaria de Estado de Función Pública no lo están asumiendo y nosotros hacemos un llamamiento para que asuman sus responsabilidades, desbloqueen esta situación y ya convoquen de forma inmediata este grupo de trabajo con el compromiso que existía de tener la documentación y la memoria económica encima de la mesa para negociar y cerrarlo lo antes posible. Aparte de esta actuación conjunta que hemos realizado en instituciones penitenciarias sobre la no asistencia a ninguna reunión de negociación, de UGT Servicios Públicos también hemos comunicado a la Directora General de Función Pública que nosotros no vamos a acudir a ningún grupo de trabajo del acuerdo marco de la AGE hasta que esta situación no se solucione, porque no estamos en disposición de poder seguir negociando con quien incumple sistemáticamente los compromisos a los que viene vida adquiridos. Y evidentemente daremos un plazo breve de tiempo a la Administración para que convoque y solucione esta situación y si no se produce convocaremos las movilizaciones que entendamos adecuadas a este incumplimiento por parte de la Administración. Y bueno, pues determinaremos en ese momento un calendario que se facilitará a los medios de comunicación y se comunicará al resto de organizaciones sindicales de manera que la Administración cumpla de una vez estos compromisos. Por tanto, y ya le dejo la palabra a mi compañera Silvia, la responsable de instituciones penitenciarias de Comisiones Obreras, desde estos dos sindicatos lo que exigimos es que se cumpla simplemente con lo que se firma. No pedimos nada más que se cumpla con lo que se firma. Sería absolutamente increíble que la Administración incumpla de forma sistemática estas situaciones. Muchas gracias y Silvia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para Comisiones Obreras, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI pues es una oportunidad para modernizar las instituciones penitenciarias, pero también para reforzar el mandato constitucional de reinserción social que está en crisis. Y está en crisis y se ve cuestionado por las políticas de recortes a las que nos hemos visto afectados y que han producido una precarización de las condiciones laborales. Y también es una oportunidad para valorar el trabajo penitenciario, el poner en valor el reconocimiento a la importante labor social que desempeña el colectivo y que muchas veces no se tiene en cuenta. Modernizar el servicio público penitenciario es una ganancia social neta, porque la ciudadanía recibiría las ventajas de una optimización de este servicio público y que al final se traducen en que haya una mayor cohesión social, en que disminuyan los índices de criminalidad y los delitos, en que se reduzcan los gastos que se invierten en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el sistema judicial, en las indemnizaciones por daños, tanto a particulares como a colectivos, que se tienen que generar como consecuencia de los delitos, y que todo esto se haría fruto de las políticas de reinserción que se aplican en las prisiones.
Desde Comisiones Obreras lo tenemos claro, y así nos avalan estudios como el del Banco de Desarrollo Interamericano, que dice que invertir en reinserción tiene una elevada rentabilidad. Y es que no solamente social, sino económicamente, por cada euro invertido se regresa al Estado 7 euros. Por lo que en términos económicos mejorar la eficiencia de las prisiones reporta un menor gasto a la ciudadanía y es rentable. Pero también es beneficioso para las condiciones del personal penitenciario, porque un interno o una interna que tiene expectativas dentro de una prisión es un interno menos conflictivo y al final repercute beneficiosamente en nuestras condiciones. La reinserción es nuestro primer objetivo y para ello pues, hay una organización de profesionales penitenciarios multidisciplinar que inequívocamente ha venido durante todo el periodo constitucional dando muestras más que probadas y sobradas del compromiso con la reinserción, más allá de lo legalmente exigible cuando sus condiciones no han sido las mejores y se han ido precarizando. Ya lo comentaba el compañero, condiciones como la falta de personal, las agresiones, la enfermedad mental, que es un problema en prisión. Pues aún así, el personal penitenciario ha estado comprometido con la reinserción y podemos decir que hemos logrado que nuestro sistema penitenciario español sea un modelo de servicio público de referencia a nivel mundial. Y Comisiones Obreras está comprometido con este modelo penitenciario y está comprometido con que España siga siendo uno de los países con menor índice de criminalidad con respecto a los niveles que hay en Europa, ¿no? Está en el tercer o cuarto nivel. Desde Comisiones Obreras y ACAI-UGT queremos reiterar nuestra exigencia al Gobierno de que hoy es el momento de defender el modelo penitenciario constitucional y de defender al personal penitenciario que es su garante. Frente a las tendencias punitivas que están en ascenso y que tratan de dejar la Constitución a las puertas y muros de las prisiones. No se puede seguir sembrando frustración y rabia entre el personal penitenciario, devaluando sus condiciones o retrasando la negociación y adecuación de un modelo organizativo, de unas condiciones laborales mejores. Comisiones Obreras sigue advirtiendo a los responsables políticos que continuar por el camino de sembrar frustración solo favorecerá a los extremismos que tratan de buscar una involución en el terreno de los logros que tanto nos ha costado conseguir en el camino de la reinserción. Y ya por último, los sindicatos que estamos hoy aquí y que hemos negociado la modernización de las prisiones, hemos dado sobradas muestras de responsabilidad y paciencia ante este Gobierno y ante un compromiso que debía estar cerrado el 30 de diciembre y que no ha sido así. Esperamos por parte de las administraciones y por parte de este Gobierno una urgente demostración de responsabilidad y que podamos ya cerrar un texto definitivo de acuerdo con los compromisos financieros y temporales que son necesarios, siempre y cuando además no vamos a renunciar a las medidas que entendamos que sean necesarias para defender el modelo penitenciario que tenemos y para defender a nuestro personal. Muchas gracias. Pues estamos abiertos a cualquier aclaración, pregunta que queréis hacer. Sí, buenos días. Soy Gonzalo Landuce de Voz Populi. Quería ver si nos podían especificar un poco más el asunto de reconvertir las 9 categorías en 3. ¿Cuáles son las 9 existentes y las 3 que tendrían que conjugar ahora mismo? Sí, mira, ahora mismo tenemos ya hecho 9 categorías para funcionario, 10 para personal laboral. En el complemento de 5 de personal laboral se incluye una categoría hospitalaria que no existe en el ámbito del personal funcionario, pero de forma general tenemos una categoría especial que antiguamente estaban ubicados en los centros del País Vasco y Navarra, ahora únicamente Navarra, porque los centros del País Vasco han sido transferidos el año pasado y por tanto ya únicamente en esa categoría queda Navarra. Luego tendríamos la categoría 1.1, que es donde se encuentran los centros llamados tipo o asimilados, es decir, centros que tienen un número de internos y unas características arquitectónicas concretas, junto con el A11I, que es el mismo tipo de centro, pero en categoría insular o Ceuta y Melilla. Después tendríamos la categoría 1, que son unos centros actualmente intermedios o más antiguos, según la propia administración, pero luego eso
eso no es real, y ahí seguiríamos pues, con la categoría 2.1, 2, 2.2 y luego con sus correlativos en la categoría insular. Esas son las categorías que ahora mismo hay en los centros. ¿Qué ocurre con esto? Que al final nosotros lo que decimos es que tener 10 categorías no refleja realmente la situación de los centros penitenciarios, porque al final el trabajo que se realiza en los centros, bien sea en interior, bien sea en oficinas, bien sea en tratamiento, bien sea en sanitario, las funciones, los contenidos funcionales son los mismos. Por tanto, lo que nosotros entendemos es que esas diferencias que se generan, esas 10 diferencias que se generan y que vienen, ya te digo, de los años 80, porque en ese momento pues la situación penitenciaria era muy distinta a la que es ahora, entendemos que se deben refundir en 3 grandes categorías. En 3 grandes categorías que serían la categoría A, la categoría B y la categoría C, con una serie de criterios. Evidentemente esos criterios están sujetos a negociación y eso es lo que también este acuerdo tiene que incidir. Y evidentemente lo que esto supone es que esos complementos específicos se refunden únicamente en 3 o el complemento singular de puesto y entonces habrá una disminución de las diferencias que existían hasta este momento en los centros penitenciarios, que es lo que estas organizaciones hemos venido defendiendo. Junto con ello existiría también un incremento acorde a todos los aspectos que hemos estado, o que os he estado explicando anteriormente, de las modificaciones en las condiciones y contenidos funcionales que se han venido produciendo a lo largo del tiempo. Por tanto, la clasificación tiene 2 aspectos. En primer lugar, generar 3 categorías, refundir, generar ahí unos complementos tipo para esas 3 categorías y posteriormente generar un reconocimiento retributivo a las condiciones de trabajo que ahora mismo el personal tiene, tanto en el ámbito funcionarial como en el ámbito del personal. Pues si no hay, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia.